Buenos días con todos. Quiero dar las gracias a Dios por la vida que me da y sobre todo por poder compartirla con ustedes. Gracias a los profesores, alumnos y padres de familia por las muestras de afecto y cariño que demostraron a lo largo de este tiempo y sobre todo en el día de mi cumpleaños. Voy a partir para hablarles de este mes sobre identidad cristiana. Primero quiero partir de lo que significa y de todo lo que es ser cristiano y religioso a la vez. Religioso, uno puede ser muy religioso sin tener nada de cristiano. Religión igual fe. Lo religioso y lo cristiano son dos cosas fáciles de distinguir, pero no de separar. Es la piedra angular. Llamamos piedra angular a la base o fundamento principal de algo que es Jesús. Sin la menor duda, la piedra angular del cristianismo, no hay identidad cristiana sin una referencia explícita a Jesús, que es lo que verdaderamente define al ser cristiano. Nuestro tiempo ha conocido una larga reflexión en torno al ser cristiano. La teología, la pastoral y la sociología han contribuido a este estudio. Con ello, los rasgos característicos y diferenciales de lo cristiano han sido destacados y también se ha aclarado esto, que no es lo mismo cristiano que religioso, o si se quiere, no es lo mismo fe que religión. Uno puede ser religioso, muy religioso, sin tener nada de cristiano. Esto es un sentido general, es bien claro, puesto que un hindú o un maometano son personas religiosas, pero no cristianas. La cosa se complica más si caemos en la cuenta de muchas personas que se llaman cristianos. De cristianos tienen poco, aunque sean muy religiosos. No conviene confundir lo cristiano con lo religioso, tanto a nivel de pensamiento como de praxis pastoral. En países en que la mayoría o casi toda la totalidad están bautizados y se llaman cristianos, la confusión es lo más frecuente y nadie se para a hacer distinciones. Uno puede creer en Dios y en la otra vida y tratar de dar un sentido espiritual a muchos momentos de su vida, los sacramentos, sin una referencia explícita a Jesús. Aunque se llame cristiano, no lo es. Es sin embargo un hombre religioso. En la vida, las cosas no son tan claras y sencillas y con frecuencia se cruzan y entremezclan. Pero aún así, la distinción se impone si queremos ser sinceros. Y no hacemos con ello ningún juicio de valor, sino de claridad y de verdad. Lo religioso y lo cristiano son dos cosas fáciles de distinguir, en mi opinión, pero no de separar. Por lo que decíamos que ordinariamente se entrecruzan en la vida, porque ser cristiano es también ser religioso. Y digo esto sabiendo que en la actualidad hay quien afirma que fe y religión son cosas distintas y hasta contrapuestas. Con frecuencia en esta opinión suele unirse la descalcificación de la religión. Recordemos que por religión no solo se entiende el conjunto de creencias, sino también las prácticas y la organización. No es mi intención aquí meterme en discusiones intelectuales, sino recoger esa distinción que hoy nos aparece bien clara entre lo cristiano y lo religioso, para recalcar que la identidad cristiana se mide por la referencia a la persona de Jesús, que es, en lenguaje bíblico, la piedra angular. Vivir como vivió Jesús y aceptar su mensaje como aparece en el Evangelio. Esto es ser verdaderamente cristiano. Tener en cuenta la distinción entre lo religioso y lo cristiano es algo que no se nos impone. Hoy sí queremos hacer una pastoral lucida y no perdernos en ambigüedades. Por supuesto que no es para echar a nadie de la iglesia, ni para hacer una comunidad en puros, pero para hacer una predicación viva y adecuada para administrar responsablemente todos los sacramentos. Hay que tener en cuenta esa distinción. Nosotros queremos hacer cristianos y edificar una auténtica comunidad cristiana apoyada en la fe en Jesús y no nos conformamos con una religiosidad indiferenciada que puede ser muy digna de respeto, pero no es cristiana.
No todos nuestros fieles van a llegar a esta meta. Pero por el momento nosotros debemos ver las cosas claras y tener los objetivos definidos. ¿Qué es ser cristiano? Ser cristiano es lo mismo que estar en comunidad con Cristo, reconocerlo como Señor, participar de su vida, el sí a sus palabras, la obediencia a sus mandatos. Tienen cuño cristiano en cuanto expresan en sí mismo el mismo ser. El ser cristiano es algo muy distinto de ser partidario de Sócrates o Platón o de cualquier otro fundador de religiones. Es budista el que sigue el camino de Buda, socrático el que acepta la doctrina de Sócrates, pero cristiano solo es aquel que se entrega a Cristo. El ser cristiano está fundado en Cristo. La vida de Cristo es sin duda única e irrepetible. No está en el aire como un mito sobre el transcurso de la historia del cristianismo, sino que se hace y realiza en un tiempo histórico, exactamente circunscrito. Y sin embargo, solo es cristiano aquel que es en su sí y aquí y ahora, que participa de la vida y muerte de Cristo. Este es el misterio del cristianismo, el ser uno con Cristo y sin embargo no perderse en sí mismo, sino ganarse en Él. San Pablo caracteriza este modo de existencia como un ser en Cristo y con Cristo. Tal ser se instaura en el bautismo, después el hombre crece con Cristo a través del dolor y de la muerte hacia la transfiguración. Está metido de lleno en el ámbito de su muerte y resurrección. El yo del bautismo está dominado y formado completamente por el yo de Cristo. Si existencia cristiana significa el ser uno con Cristo y el ser de Cristo en nosotros, el hombre en el bautismo queda indisolublemente unido a Cristo. La unión con Cristo es indestructible, a pesar de todos los esfuerzos por separarse de Cristo. El bautizado siempre tendrá el carácter de su permanencia a Cristo, aunque escoja el modo de existencia de los condenados. Jamás volverá a separarse de la comunidad de Cristo. Que tengan una buena semana y sobre todo recuerden el valor de este mes, que es el de identidad.